la fuente que alimenta de bienes el camino espiritual del hombre despierto. Es una fuente interior inagotable que se desborda en uno, ampliando sus horizontes y la estrechez de su mundo limitado. Tras haber mencionado dicha fuente, en la que, podríamos decir, el hombre espiritual halla su expansión, indica el texto cuál es, podríamos decir, la vía para hacer que esa fuente se desborde continuamente. La de la oración y la del sacrificio, ha traducido el texto. Nosotros ahora vamos a traducir simbólicamente esto. Orar, ya lo hemos dicho en algún otro momento, no alude aquí a una forma concreta y cosificada de imploración de nada a nadie. De nada y a nadie. Orar, dijimos en su momento, el de verbo salva y usar, y es quemarse, literalmente. Aquí orar es un reconocimiento activo del que es, del absoluto. Es por lo tanto una oración que nada pide, porque no hay nadie a quien pedir y porque ya se tiene todo. Reconocer es agradecer profunda y radicalmente. Y ese agradecimiento es el que aumenta el cáucar, la abundancia. Podríamos decir que el sabio, el hombre despierto, el hombre de cualidad humana profunda, es aquel que tiene riquezas infinitas que dar, porque tiene una capacidad infinita de recibir, gracias justamente a su agradecimiento. Orar aquí, por lo tanto, insisto, no es una formalidad a cumplir, sino una senda de agradecimiento, de inmersión absoluta en el que es. Es una penetración sincera en lo inabarcable, una orientación hacia lo absoluto con la totalidad del ser. Ora y sacrifica, es decir, despójate, vacíate de lo innecesario. Sacrificar es echar fuera lastre, es abandonar por completo toda suerte de idolatría, de superstición, de representación, de formulación, de conceptualización. El camino del sacrificio, que se esboza aquí, es no aferrarse a nada, porque todo aquello a lo que te aferras te desvía y te saca del propio camino. Uno debe de trascender dos doctrinas, creencias, teologías, dioses, sin sentidos, además de fantasmas, miedos y supersticiones interiores. Es, por decirlo así, la vía apofática por excelencia. Nada ha de quedar de uno para el que es, impere en uno. Quien se sabe y vive a sí mismo como nada, el que ha sacrificado, por decirlo así, lo ve a él como todo. También es cierto que el uso de la palabra sacrificio hace referencia a los ritos sacrificiales de los árabes del siglo VII. Por lo tanto, habrá con Mahoma una inversión de términos. El sacrificio que se exige ahora no es un rito externo, sino el gran sacrificio interior. Resumiendo pues, el origen de ese al-Kawthar, de esa abundancia, es el agradecimiento y la entrega, la generosidad y la bondad. Y el origen de la esterilidad en la vida es el encerramiento en el ego. Quien habita en la verdad jamás es estéril, porque la verdad es multiplicadora. Solo el que reside en el ego, aquel que está hipnotizado por las apariencias, ese es el estéril, el que vive en mengua constante. A mí esta escueta surah me parece un resumen
de la propuesta de Mahoma muy interesante. Dios habla a Mahoma y le recuerda que le ha dado la abundancia. Y le recomienda que no se la guarde para sí, que la sacrifique. Evidentemente no a Dios, que no necesita nada de sacrificios, sino a sus hermanos necesitados. Es como si dijera, no como si dijera, dice, ora, es decir, tenle siempre presente en su mente, en tu mente, y da. Ora y da. Este es el mandato. A que se parece al de Jesús. Ora y da. Pero ora, fijaros qué manera tan bella de decir ora. Manténle en la mente y da. Porque si le mantienes en la mente, ya no eres tú, como dice Javier, y le ves en todas partes. Y da. Es resultado de la comprensión y vía para la comprensión. Quien odia al profeta se verá privado de lo que es el bien más preciado para un hombre de las tribus del desierto, la posteridad masculina. Y fijaros que se ha de entender porque eso funcionaba así. La posteridad masculina es la permanencia del clan, de la tribu, es riqueza, es defensa, es seguridad social para los ancianos, etc. Tenía su racionalidad. La sura insta a ser consciente de los dones de Dios, que es reconocerle y recordarle y dar. Y en esa actitud ponerse confiadamente en sus manos. Estas son las tres cosas. A mí me parece que es un programa muy escueto, muy limpio, muy neto, muy coherente y muy claro. La culpabilidad de la que hablabas hace un momento sobre la ingratitud. ¿De qué? La culpabilidad que te referencia antes sobre la ingratitud. Se supone que hay libre albedrío, ¿no? Pero aquí en el Corán a veces parece que no lo hay. Es que lo hay y no lo hay. Lo hay mientras tú te crees alguien. Ahora que entiendes que no es más que él, se acabó el libro la albedrío. Pero como aquí está, él está hablando a egos para que se salgan de sí mismos. Y entonces, cuando tú no reconoces sus signos, y cuando tú no eres agradecido a sus dones, hay una cierta culpabilidad. ¿Por qué hay una cierta culpabilidad? Porque en él tienes como un ruido de fondo que te está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hay ese ruido de fondo? Porque ¿qué hay aquí sino él? Y eso se manifiesta, aunque sea como un ruido de fondo muy hondo. Y se dice, y el yo, clara, o oscura, o incluso oscurísimamente, se entera. Y se entera que no le reconoce. Se entera que no es agradecido. Y que por tanto permanece en el ego. ¿Entendéis? Es que hay que pensar las cosas no desde yo soy un individuo venido a este mundo. No, yo soy él. Y puesto que soy él, en algún nivel de mi conciencia y de mi mente hay un ruido de fondo que lo está diciendo. Y que por tanto este es el acusador, este es el juez, no alguien de fuera, es de dentro el que enjuicia y que un día sube a la superficie y te dirá, pero ¿qué has hecho, marido desgraciado? ¿Comprendes? Para que no quede no dicho, la zona Alcáucar, la abundancia, hay un sector muy amplio del Islam que lo ha entendido
como el nombre de la hija de Muhammad Fatih